Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El tiempo en el que Jesús hablaba es un poquito, vamos a decir, un poquito similar al tiempo que a nosotros nos toca vivir ahora, porque en aquel tiempo había como una estructura doctrinal muy fuerte que se había formado, la que consistía en entender o saber de memoria todos los pasajes, todo lo que los profetas decían, lo que la Torá decía, los libros de Moisés, saber bien de memoria todo lo que estaba escrito, pero no comprender de alguna manera el sentido profético que todo eso quería expresar. Es como que en algún momento fue más importante memorizar y saber y cumplir con el reglamento, pero no se comprendía exactamente qué era lo que eso estaba diciendo. Y no podían ver que el reino de los cielos del cual hablaban los profetas, el Mesías del que estaban hablando los profetas, estaba manifestando adelante de ellos y no se daban cuenta. Entonces esto les pasaba, y esto suele pasarnos también, porque muchas veces confundimos madurez con altivez. Sabe que la madurez no tiene que ver con saber mucho, sino que tiene que ver con comprender que siempre hay cosas para aprender. Vamos de vuelta, la madurez no tiene que ver con saber mucho, sino con entender que siempre hay cosas que podemos aprender. Entonces el Señor dice, en ese momento dice: gracias, Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y se las diste a los que son como niños. Porque los niños no van a pelear para ver quién sabe más, por lo menos no los niños de esa época. Hoy tenemos niños que siempre están queriendo mostrarse, pero siguen siendo niños, amén. Pero no están peleando para demostrar a ver quién sabe más, sino que están dispuestos a que uno les enseñe. Usted ve a los niños que siempre están preguntando: ¿y qué significa esto? ¿Y por qué se hace esto? ¿Y qué quiere decir esta palabra? ¿Y por qué haces esto así? ¿Por qué en la iglesia se hace esto? Porque ellos necesitan saber y están dispuestos a aprender. No importa si toda la vida o desde que nacieron estuvieron en la congregación, siempre van a querer saber qué es lo que pasa y por qué se hace. Entonces Jesús decía: gracias porque estas cosas se los revelaste a los que son como niños, a los que están dispuestos a aprender, a los que no se la creen, sino que aceptan aprender sin necesidad de mostrar todo lo que saben. Por otro lado, los fariseos habían hecho que toda la ley y todas las cosas que estaban escritas por los profetas y todo lo que Dios había hablado a Moisés termine siendo una carga para los mismos judíos. Entonces, muchos de ellos, no voy a decir todos porque sé que muchos amaban al Señor y temían al Señor, pero muchos de los judíos de aquel entonces vivían la vida conforme a la ley por llevar una reputación o porque era una carga de que les tocó por ser judíos. Entonces el judaísmo terminaba siendo más una carga que una vida que agradaba al Señor. Entonces ellos decían: no puedo hacer esto porque soy judío, porque soy el pueblo escogido de Dios, porque ¿qué van a pensar los demás? Porque voy a deshonrar a la familia de mis padres. Entonces necesito llevar esta vida que todos llevan, porque la ley dice, porque Dios nos escogió. Pero en su secreto, en su intimidad, con los que también estaban hartos de ser judíos, hablaban de las ganas que tenían de comer cerdo, por ejemplo, que para ellos estaba prohibido. Y sabe que muchas veces pasa esto en la iglesia, porque uno dice: bueno, ahora soy cristiano, hay cosas que tengo que hacer y cosas que tengo que dejar de hacer, pero en su interior, en los deseos ocultos de su corazón, están diciendo: qué divertido es el mundo y yo el domingo estoy en la reunión. Porque no han tenido una vida
que esté alineada al Señor, porque no están llevando la carga del Señor, sino que están llevando la carga del Evangelio, la carga de la religión, la carga de la costumbre, la carga de la tradición. Mateo 23:1, en la versión de la Biblia de las Américas también dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces ellos ponían una carga con respecto a la ley, con respecto a lo que había que hacer, que ni ellos mismos eran capaces de llevar. ¿Sabe que le comentaba hoy a mi esposa que algo que siempre me llamó la atención, que la Biblia dice que nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades, a todas las autoridades que han sido dispuestas por Dios? Y no se los respetaba mucho a los fariseos. Juan salió a decir: generación de víboras. Entonces no había un respeto. Entonces yo pregunté: Señor, ¿por qué se permitía que los hombres de Dios, porque eran los hombres de Dios de aquel entonces, sean maltratados de esa manera? Y sabe que los fariseos, algo que el Señor me enseñó, no fueron puestos por el Señor. El Señor había puesto sacerdotes y un sumo sacerdote para que ministre en el templo, pero los fariseos no habían sido parte del plan. Unos 100 o 150 años antes de Cristo se había formado esta secta que se dividió en dos por los diferentes pensamientos que ellos tenían, que tuvieron la intención de poder traspasar los conocimientos de generación en generación. Sabe que cuando Dios le da las escrituras, las leyes a Moisés, la Torá estaba dividida en dos partes: la Torá escrita y la Torá hablada. La Torá hablada tenía que ser traspasada de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a sus hijos, etc. Entonces había una parte que no estaba escrita, que sí o sí se tenía que pasar de generación en generación. Eso se convirtió en un libro de tradiciones. Entonces, estas sectas de fariseos y saduceos se crearon para poder transmitir con una buena intención todos estos conocimientos y que no se pierdan. Fíjese que usted va a encontrar muchas veces en las Escrituras que se les contesta mal a los fariseos, pero nunca al sumo sacerdote. De hecho, en una ocasión, el apóstol Pablo había sido llevado para interrogar y se le presenta una persona y él le contesta mal y le dan una cachetada. Le dice: ¿cómo se te ocurre hablarle así al sumo sacerdote? Y Pablo se disculpa. Dice: perdón, porque yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Incluso se sujetaba a una autoridad que había sido dispuesta por Dios. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Esto como dato simplemente. Entonces ellos ponían cargas pesadas con respecto a la ley, con respecto a las tradiciones, sobre la gente que no eran capaces de llevar. Entonces su vida era una carga de tener que ser judío, de tener que llevar las leyes, pero muy pocas veces se hacía porque amaban al Señor, sino porque era parte de su vida. Entonces el Señor llega y dice: tomen mi yugo porque es más fácil y mi carga es ligera. Síganme a mí, que yo les voy a enseñar una forma de vida en el que no van a tener que llevar la carga de una religión o de una costumbre, sino que van a poder llevar un estilo de vida en el que yo los voy a fortalecer. Ahora, ¿qué es un yugo? Yo sé que lo hemos enseñado y usted ya para esta altura lo debe saber, pero lo voy a decir igual. El yugo es una herramienta de madera que es conocida en la agricultura. Consiste en un trozo de madera que se pone en el cuello de dos bestias para que juntos puedan llevar una carga. La carga está puesta de tal forma que tenga solamente un punto, entonces sí o sí necesitan llevarla equilibrada. Puede ser una carga de algo que tengan que llevar o trasladar de un lado a otro, o simplemente el arado para hacer los surcos y poder sembrar. Ahora, el asunto está en que ambos animales necesitaban ser de la misma especie. No podías poner un buey y un asno
Deuteronomio 22 dice: no ararás con buey y con asno juntamente, no porque sea malo, sino porque podés lastimar a uno de los animales. El buey es más grande, sus pasos son más largos que los del asno. Entonces el asno va haciendo pasitos cortitos y termina haciendo más fuerza el buey. Y es un animal de producción que no podía ser maltratado, porque estaba ahí para ayudarlos a producir y ayudarlos a alimentarse. Entonces, otra característica que tenía el burro, por ejemplo, es que su alimentación era distinta. Y a usted le va a sonar gracioso esto, pero la alimentación del burro hacía que tenga un aliento horrible y el buey no se lo aguantaba. De verdad. Entonces el buey caminaba al lado del burro, ya haciendo más fuerza porque caminaba más rápido y corriendo la cabeza para no sentir el aliento del burro. Y entonces, encima que hacía más fuerza, hacía fuerza con un hombro solo. Entonces se terminaba lastimando. Entonces sí o sí tenían que poner a 2 bueyes para hacer el trabajo. Ahora, pero no eran 2 bueyes cualquiera. Uno de los bueyes tenía que ser uno maduro, que ya conozca el trabajo, que ya sepa lo que tiene que hacer, y el buey joven se tenía que pegar a él. Entonces, por más que el buey joven quería decir: no, yo ya me cansé, quiero arrancar, arar para aquel lado, como el buey maduro no se movía, sí o sí tenía que hacer el camino. El buey maduro conocía el trabajo, conocía lo que tenía que hacer. No sé si usted está entendiendo lo que Dios le quiere decir en esta tarde. Y entonces el buey joven y maduro tenía que aprender lo que tenía que hacer. Y se pegaba a él y terminaba yendo por el camino que le fue marcado. Es necesario que te puedas enjugar a una persona que sepa dónde va y que vaya en la misma dirección. No podés enjugarte con un asno, con alguien que hace lo que quiere, que camina para donde quiere, que no tiene un propósito marcado. Pablo utiliza este conocimiento para decir: no se unan en yugo desigual. No te unas a una persona que no va en la misma dirección. No te unas a una persona que no sabe lo que quiere. No te unas a una persona que tiene una visión distinta. Siquiera una visión distinta. Porque hay personas que también son hombres y mujeres de Dios, pero Dios los llamó a otra cosa. Entonces vos no te podés unir a alguien que no tiene la visión a donde Dios te quiere llevar a vos. No te podés unir a una persona que piensa distinto. Estamos hablando de personas maduras que saben lo que tienen que hacer de parte de Dios. Porque acá todos pensamos distinto, de alguna manera. Pero no te podés enjugar a una persona que no tiene la misma dirección que vos. No te podés enjugar con los incrédulos, con los injustos. Entonces, el Señor nos muestra a través de esta imagen de que uno tiene que estar a la par de alguien que sabe hacia dónde va. Ahora, como dato de color, si se quiere, no sé si usted sabía, pero el buey no nace como buey. ¿Sabían? No es que existe la raza buey que nace como buey. El animal crece siendo un toro, pero necesita pasar por un proceso que lo convierte en buey. El proceso que lo convierte en buey es castrarlo. Cuando llega a la madurez sexual, a la pubertad, necesitan castrarlo para que él se vuelva manso. Ya los cuernos no le crecen, entonces se vuelve un animal manso que es dócil para hacer el trabajo que tiene que hacer. No podés poner un toro abajo del yugo, porque el toro es rebelde. El toro muchas veces se levanta en contra de la persona que le da de comer. El toro tiene un solo propósito: ir y reproducirse, y no le importa más nada. No está ahí para arar, no está para alimentar, no está para nada más que reproducirse. Esa es la visión del toro. Entonces, si vos te pones a enjugar con alguien que es rebelde, te van a pasar 2 cosas. Te vas a cansar porque vas a trabajar solo, o te vas a volver rebelde como el toro. Ahora, quédate tranquilo que nadie te va a hacer pasar por el proceso de toro a buey. Tengamos paz en nuestro corazón. Pero Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice la palabra: circuncidad vuestros corazones. Lo que tiene que volverse manso es nuestro corazón, para poder enjugarme con la persona que me tengo que enjugar, que es el Señor. El Señor dijo: lleven mi yugo, que es fácil,
y la carga que llevan es ligera, porque el resto del esfuerzo lo tengo que hacer yo, no lo tienen que hacer ustedes. Porque el precio alto lo voy a pagar yo, no lo tienen que pagar ustedes. Esa carga que les fue impuesta por tantos años de la religión, de la costumbre, de lo que tenés que hacer porque sos evangélico, lo que tenés que hacer porque vas a la iglesia, eso no lo tenés que llevar más. Vas a empezar a llevar una carga liviana y lo que hagas lo vas a hacer por amor a mí, no porque te fue impuesto. Lo que hagas lo vas a hacer porque yo te elegí, porque yo te amo, no porque te fue impuesto por una persona, no porque te fue impuesto por una religión. El cambio lo produce el Espíritu Santo en nuestro corazón cuando nos enamoramos de Él. No lo produce una religión. Yo no puedo traer una persona nueva acá y decirle, bueno, ahora que venís a la iglesia, a partir de mañana te venís de corbata y no vas a hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. A partir de ahora cambias. No sabes ni quién es Jesús, pero no importa, las leyes las vas a seguir. Eso es lo que hicimos como iglesia muchos años y en algún punto a veces funcionó, pero mucha gente se perdió y hoy hay mucha gente que está desilusionada de la iglesia porque los maltrataron, porque le impusieron cargas pesadas que nadie era capaz de llevar. Porque los mismos que les imponían las cargas pesadas tenían en su corazón el deseo de ir a hacer las cosas del mundo. Los mismos que imponían las cargas estaban deseando poder pecar. Entonces teníamos una iglesia hipócrita porque no conocía al Señor. Teníamos un montón de estructuras doctrinales y no dejábamos que el Espíritu Santo haga lo que a Él se le antoje hacer. El Espíritu Santo, en el mejor de los casos, era para que hablemos en lenguas. En el mejor de los casos. Y si no, para nombrarlo en la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está el Espíritu Santo, lo tenemos presente. Y solo era una carga. Pero no era una vida que agrada a Dios. Mucha gente tenía y tiene años y años, décadas en el Evangelio y nunca ha escuchado la voz de Dios. Personas que tienen su vida en el Evangelio y nunca han recibido un toque del Espíritu Santo. Porque hemos puesto cargas y leyes de lo que eso significa cuando Dios es el que dice lo que tiene que pasar. Por eso el Señor dijo, enshúguense conmigo, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El problema es que muchas veces nos unimos a personas que van en otra dirección. Y no solamente personas de la congregación, nos unimos en conversaciones a personas que hablan de cosas totalmente distintas. Sabe que uno como hijo de Dios va adquiriendo un lenguaje que tiene que ver con lo que el cielo está diciendo, no con lo que la iglesia acostumbra decir. Porque aprendimos a orar con palabras rebuscadísimas que no son parte de nuestro vocabulario, pero que sonaban lindas en la oración, pero que no son parte de nuestra vida. No hablo de ese lenguaje. Hablo del lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo, por ejemplo, no dice no puedo. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso tiene que ser una realidad en mí, no solamente una frase hecha. Tiene que ser algo que creo y que vivo, que me sea revelado por el Espíritu, no solamente un versículo de memoria. Entonces muchas veces nos juntamos con personas, estamos tratando de tener fe, estás pasando procesos, estás pasando crisis, estás tratando de tener fe y te juntás a hablar con personas que se quejan más que vos todavía y terminás siendo un quejoso y nunca vas a tener fe. Porque te estás enshugando a personas que viven criticando, nunca vas a tener fe. Te juntás con personas que viven quejándose de la vida, nunca vas a tener fe. Nos juntamos con personas que se quejan del gobierno, que maldicen al país. En lugar de bendecir a la nación, a nosotros nos toca bendecir a nuestra nación. ¿Sabía? Que Dios nos puso en esta nación para que nosotros la bendigamos, para que esta nación pueda ser una nación próspera y bendita. Pero eso parte de que nosotros podamos declarar eso sobre nuestra nación. Porque si yo hablo con una persona que dice, no, esto va de mal en peor, porque los blancos, porque los colorados, los amarillos y no sé cuántos colores más hay acá, porque hacen esto y son todos ladrones y todo lo que podemos decir que se dice en todos los países. Pero si vos te unís a esa conversación, estás maldiciendo a tu país, entonces nunca vas a tener fe, porque la fe viene por el oír. Entonces, ¿a quién te estás enshugando y de qué manera estás llevando la carga? ¿Por qué siempre se ha dicho en la iglesia, no, el evangelio es duro, el camino del Señor es pesado, tiene espinas, piedra y no sé cuántas cosas más que le pusimos al camino? Y Dios dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Entonces, ¿qué carga estás llevando? ¿Y por qué la estás llevando? ¿Quién puso esa carga sobre tus lomos? Dios nos habla en su palabra de la conducta que debe adoptar la iglesia de Cristo y del comportamiento y la oposición, pero en lugar de eso hemos adoptado la misma posición que ha tomado el resto de la gente que no conoce al Señor. Incluso hay gente que no conoce al Señor que todavía es más positiva y tiene mejor onda que muchos cristianos. Hay un texto que siempre leemos, quiero leerlo desde la versión de la Biblia textual, en Romanos 8:19, que dice: porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, cuando la Biblia nos habla de la creación, no está hablando solo de las personas, está hablando de todo lo que fue creado. Está hablando del cielo, está hablando de la tierra, está hablando de las plantas, está hablando de los animales, está hablando de las piedras. Porque si bien cuando uno va a la escuela en biología, cuando te enseñan los seres bióticos y los no bióticos, te dicen que las piedras no tienen vida, por ejemplo, ¿verdad? Nadie fue a la escuela. O se enseña en Argentina solamente eso. Pero te dicen que las piedras no tienen vida. Sin embargo, la Biblia me dice que Dios le dijo a Moisés que le hable a una piedra para que le dé agua. Moisés estaba en ese momento enojado y le dio un garrotazo, pero la palabra de Dios fue hablarle a la piedra, y la piedra dio agua. Dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Y uno siempre les toma estas cosas como metáforas, pero en realidad todo lo que el Señor creó lo adora. Pero hay partes, lugares en donde la creación está anhelando que los hijos de Dios se manifiesten, porque los hijos de Dios fueron puestos para gobernar sobre la creación. Los hijos de Dios fueron puestos ahí para que gobiernen, para que seamos aquellos que traigamos el orden de parte de Dios dentro de la creación. El problema es que nosotros, en lugar de tomar el lugar que nos corresponde como tal, estamos esperando a manifestarnos, y de esta forma, criticando el lugar, criticando todo y quejándonos de todo y maldiciendo todo, nunca vamos a poder ser la luz del mundo, ni la sal de la tierra, ni ninguna otra cosa, porque estamos siendo parte del mundo. En lugar de establecer el reino del Señor y de reflejar a Cristo, estamos peleando con el sistema que nos oprime. Y digo estamos peleando con el sistema que nos oprime cuando ni siquiera le pertenecemos a ese sistema. Cuando el Señor oró en Juan 17, dijo: no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ustedes están puestos en la tierra, pero no le pertenecen a este sistema. Ustedes están puestos acá, pero no le pertenecen a este sistema. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la posición que la iglesia tiene que ocupar? Y es que la iglesia necesita y debe y fue establecida para gobernar. No para ser los presidentes de la nación, aunque si se puede, vamos para ahí. No por una cuestión de tener poder, sino por una cuestión de poder gobernar sobre lo que Dios nos entregó. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que nosotros debemos gobernar y establecernos en justicia. Nosotros debemos gobernar y establecernos en lo que Dios nos entregó. Debemos entender que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue solamente para perdonarnos nuestros pecados, sino para devolverle al hombre el diseño original en el principio, en Edén, cuando Dios le dijo: ahora multiplíquense, sojuzguen y gobiernen la tierra. La tierra se va a someter a ustedes, ustedes van a hacer que todo funcione en orden. Los animales le eran llevados a Adán para que Adán les ponga nombre. Y el ponerle nombre no era solamente saber cómo llamarlo, sino el nombre identificaba el propósito de cada cosa. Fíjese que en la Biblia uno decía: y te llamarás fulanito por cuanto tal cosa pasó. Entonces lo que había pasado o lo que iba a pasar o lo que estaba establecido determinaba el nombre de la persona. No porque en el almanaque cayó justo Doña Catalina
y te llamas Catalina. Antes le ponían acá los nombres del almanaque o no tenían nombre los almanaques acá. Allá teníamos los almanaques con todos los santos atrás y donde caía la abuela te mandaba ese nombre, San Fulgencio, porque... y allá te agarraban en la escuela después. Pero no era así antes. Antes el nombre tenía un propósito. Entonces Jesús nos devolvió ese diseño original. Ahora no es así nomás tampoco. Porque la Biblia dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra a Él, al que pagó el precio. Entonces, para que yo pueda gobernar, para que yo pueda tomar mi lugar de gobierno, hablando en el Espíritu, Cristo tiene que ser en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y vieron lo que fue el apóstol Pablo. Como todas las cosas se sujetaban, porque Cristo estaba en él. Yo no puedo pretender que todo funcione porque vengo los domingos. Cristo tiene que ser parte de mi vida. O parte de mi vida. Me retracto. Cristo tiene que ser mi vida. Cristo tiene que ser mi todo. Cada decisión que yo tome tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia no gobierna? ¿Por qué la iglesia no está parada en su lugar de gobierno? Y lo primero es porque no cumple las leyes que fueron establecidas por Dios. ¿Sabe cómo se le llama a un político que está fuera de la ley? Corrupto. Entonces la iglesia que quiere caminar fuera de la ley del Señor es una iglesia corrupta. Cada persona que quiera caminar dentro de lo que Dios estableció, por más que se haga llamar cristiano, por más que ore todas las noches, por más que lea la Biblia todos los días, si no vive de acuerdo a la ley del Señor, es una persona corrupta, espiritualmente hablando. Entonces muchas veces oramos por las añadiduras, pero no queremos buscar el reino de Dios y su justicia, queremos que Dios nos dé. Eso también es estar fuera de la ley, porque la ley y el principio espiritual dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Criticamos a las autoridades, las de adentro y de fuera de la iglesia, cuando Romanos dice que toda autoridad fue dispuesta por Dios. Toda autoridad fue establecida por el Señor. Entonces a nosotros no nos corresponde criticar a nadie. No, pero yo estoy denunciando el pecado. A vos no te corresponde denunciar nada. David no se atrevió a tocarle un pelo a Saúl, porque Saúl era el ungido de Dios. Aun cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Porque David sabía lo que era la unción de Dios. No miraba la vida actual de Saúl, sino que él había sido ungido. No, pero el pastor fulano se casó con la otra y no te importa. No es a lo que Dios te llamó. Dios no te llamó a juzgar a nadie. Sea pastor o no sea pastor, Dios no te llamó a juzgar. Se descubre la herejía del pastor fulanito y ahí estamos atrás mirando los videos. No nos corresponde. ¿Sabe cuál es el peligro más grande de la iglesia? El enemigo más grande que tiene la iglesia no es el diablo, es la iglesia misma. La iglesia es la única que persigue a la iglesia. Estamos nosotros peleándonos entre nosotros para ver quién tiene más verdad. Y Dios nunca nos llamó a eso. Pero pretendemos gobernar. Pretendemos pararnos en autoridad. Y estamos desobedeciendo una ley. Decimos que obedecemos a Dios, pero no obedecemos a nuestros líderes o a lo que Dios haya puesto como autoridad. Queremos que Dios bendiga nuestro país y lo maldecimos todo el tiempo. Y algo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, también quiero leer la versión de la Biblia textual, dice: yo pues prisionero del Señor os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuiste llamado. Estoy segurísimo de que Dios a nadie llamó a ser exponedor de pecados de las personas, porque no lo nombra la Biblia. Entonces, que andes como es digno del llamamiento con el que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El problema es que como iglesia nos han enseñado a tener una mentalidad individual.
Entonces el Señor va a hacer cosas grandes conmigo. Y la gente va a ver cómo Dios me usa. Gloria al Señor por las personas que Dios usa. Y bendito sea el Señor y que lo siga usando con poder. Pero necesitamos entender que somos un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se lastima, el resto del cuerpo trabaja en función del miembro que se lastimó. ¿Por qué rengueas cuando te lastimas una pierna? Porque la otra pierna está cuidándola. ¿Por qué cuando te vas a tropezar cerrás los ojos? Porque tus párpados están protegiendo tus ojos. Hay una parte del cuerpo que trabaja en función de que la otra no se lastime. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitaríamos trabajar en función de que mis hermanos no se lastimen. El que está al lado mío me tiene que importar que llegue a su propósito. No es que Dios me llamó a mí, es mi ministerio, son mis sueños que tienen que ser cumplidos. Eso no existe, hermano. Son los sueños del Señor. Este no es el ministerio del pastor Pablo y de la profeta Vanina. Es el ministerio de Cristo que estamos llevando a cabo. Y la palabra del Señor es que la iglesia se iba a levantar, de que un avivamiento se iba a manifestar y la iglesia iba a orar por los milagros y los milagros se iban a producir. No el pastor solamente. Porque tenemos a todos nosotros que estamos acá, tenemos al mismo Dios y el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él pagó el mismo precio por todos nosotros. Ahora, Él nos mira de forma individual, porque a Él sí le importamos de forma individual. Pero todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. No tenemos que tener una mentalidad de individualismo. Me tiene que importar que mi hermano llegue. Esa persona que por ahí es la que más te cuesta soportar. Esa persona que te acordás todos los días y otra vez. A veces te casás con esa persona. Pero esa persona está puesta por el Señor. No lo dije por mí. Mi esposa es lo mejor que me pasó en la vida después del Señor. Aleluya. Pero todas las personas esas que te cuestan soportar están puestas por Dios ahí para formarte, para pulirte. Fueron puestas por el Señor para formarte. Entonces necesitamos aprender a amarnos y a soportarnos, porque eso es una decisión que yo tengo que tomar. Es una decisión que yo tomo todos los días, amar y soportar a mis hermanos. Es una decisión. La Biblia dice que yo tengo que amar incluso a mis enemigos. Si la Biblia me dice que yo lo tengo que hacer es porque puedo. Porque puedo tomar esa decisión. Si la Biblia me dice que yo tengo que perdonar, es porque puedo hacerlo. Porque tenés la capacidad de poder perdonar y de poder amar. Entonces no es mi propósito, es el propósito de Dios en mí. No son mis sueños, son los sueños del Señor. Ahora, para que esto ocurra, yo necesito entregar mi vida a la voluntad del Señor y que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cuántas veces molesta ver que otro crece y que nosotros seguimos en el mismo estanque? ¿Cuántas veces miramos a otro que avanza y decimos, Señor, ¿y a mí cuándo me va a tocar? ¿Y sabe por qué pasa muchas veces eso? Cuando vemos a otra persona crecer y nos empieza a molestar, porque cada uno está buscando su propio reconocimiento. No les pasa a todos, gracias al Señor, pero muchas personas buscan su propio reconocimiento y por el rechazo que hay en su corazón hace que busquen que su nombre sea exaltado. Por eso tenemos personas en las congregaciones que quieren adaptar a Dios a su propia manera. Oran y dicen, Señor, en el nombre de Jesús, pero en realidad la vida la llevan en su propio nombre. En realidad la vida que llevan está adaptada a su propia voluntad. Decimos, Señor, yo sé que vos querés esto de mí, pero ya lo voy a hacer. Señor, yo te pido que me bendigas, que me guardes, que me hagas, Señor. El Señor dice, bueno, pero yo quiero tu tiempo. En cualquier momento, Señor. Vos arrancás con lo que yo te pedí y lo otro lo vamos negociando en el camino. Vivimos en nuestro propio nombre. Oramos en el nombre de Jesús, pero vivimos en nuestro propio nombre. Oramos en el nombre de Cristo, pero vivimos en nuestro propio nombre. Porque si quisiéramos vivir en el nombre del Señor, simplemente haríamos su voluntad y se terminó. Todas las personas que dicen, Señor, se haga tu voluntad, realmente no quieren hacer la voluntad del Señor.
¿Cuántas personas dicen, ya voy a ir a la reunión si Dios quiere? ¿Dios quiere? Si Dios quiere, voy a orar esta noche en el nombre de Jesús. Dios quiere. Si Dios quiere, me voy a congregar. Si Dios quiere, voy a ofrendar. Si Dios quiere, voy a diezmar. Si Dios quiere, hermano, está establecido en su palabra. Pero queremos hacer las cosas en nuestro propio nombre. Un evangelio a nuestra medida. No llevamos la carga de la religión, pero tampoco llevamos la carga liviana del Señor. Entonces no estamos enjugados a nada. Queremos hacer nuestro camino solito, a nuestro paso, tranquilo. Voy a mi tiempo. Y el Señor nos está llamando. Y nosotros nunca vamos a gobernar sobre el tiempo. Nadie tiene el tiempo comprado. Por más edad que tengamos, por más que joven que seas, nadie tiene el tiempo comprado. Si Dios te llamó es porque es el tiempo. Ahora, uno quiere hacer la voluntad propia y decir que lo hace en el nombre del Señor. ¿Sabe que hay personas que han dejado de congregarse? Quizás alguno vea el video porque la iglesia los lastimó. Y uno lo puede escuchar y decir, es razonable, porque te lastimaron, entonces no querés volver al lugar que te lastimaron. Es verdad. Pero ¿cuántas veces te peleas con la familia y ahí vas de vuelta al otro cumpleaños? No le voy a hablar igual, pero estás ahí comiendo lo que está en el cumpleaños y te terminas juntando igual con las personas que te lastimaron. Pero la iglesia... Entonces yo busco al Señor en mi casa. Yo no dejé de orar, yo no dejé de leer la Biblia, pero no me voy a congregar. No podés ser parte de la iglesia sin relacionarte con la iglesia. No podés ser parte del cuerpo de Cristo aparte. Una parte del cuerpo que es quitada de vos se mantiene en el freezer únicamente, pero no sirve para nada más. Saben que el apóstol Pablo en una ocasión estaba predicando en Listra y allá lo apedrearon y lo sacaron medio muerto afuera, y él se levantó y volvió a entrar. Después anduvo predicando en otros lugares y volvió a predicar allá. Volvió a Listra y siguió predicando en ese lugar. ¿Y sabe qué dijo cuando volvió? Dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los que lo habían apedreado. No, pero me trataron mal. Entonces, si me trataron mal acá, seguramente en todas las iglesias me van a tratar mal. Entonces no voy a ir a ninguna. Y el diablo, bien, like. Me gusta. Porque estás ahí, ¿no? Orás todos los días, también seguramente te vas a salvar. En el mejor de los casos vamos a creer que porque aceptaste a Cristo en tu corazón te vas a salvar, pero nunca vas a cumplir el propósito de Dios. Y eso también te lo van a preguntar en el cielo. ¿Qué hiciste con lo que te di? No, me trataron mal en la iglesia, Señor. Así que yo oré en mi casa. Porque capaz que el Señor no sabía, entonces se lo tenés que aclarar allá arriba. Santo es el Señor, aleluya. No podemos conocer al Señor ni vivir su vida si vivimos en nuestro propio nombre en lugar de vivir en su nombre. El Señor murió por todos nosotros para que podamos recibir esa nueva vida y para que podamos contagiarla. El Señor murió por cada uno de nosotros. Hoy recordamos ese sacrificio para que nosotros podamos establecer su reino en la tierra. Para que ya no sea una carga la religión, sino que ahora podamos tener una relación directamente con Él. Antes, para ofrecer un sacrificio había que ir al templo, decirle al sacerdote, al sumo sacerdote y a todos que vayan y hagan. Ahora es, Señor, somos vos y yo. Cara a cara, el velo se rasgó. Ahora yo tengo relación con vos. No necesito ningún otro intermediario. Sos vos y yo y podemos charlar. Pero esa es la forma de Él. Hay un propósito que necesitas cumplir de parte de Dios. Es la única forma en la que puedas tener una vida plena. Cuando vivas para lo que fuiste creado. Así de sencillo. Porque Dios te creó para algo. Dios te hizo para algo. Y hasta que no funciones en eso que Dios te creó, no vas a poder tener una vida plena.
Porque siempre te va a faltar algo. Siempre va a haber algo que vas a añorar. Porque no estás llenando. El único que puede llenar tu corazón es el Señor completamente. Dijo una vez el pastor Claudio, un amigo de allá, ahora está en Entre Ríos, tiene su congregación. Dijo, el corazón tiene la forma de Dios, solamente Dios lo puede llenar. Solamente Dios puede llenar ese molde. Lo podés tratar de llenar con lo que vos quieras, pero siempre te va a quedar una parte sin llenar. Lo podés tratar de rellenar con lo que se te ocurra, pero siempre te va a quedar un vacío. Porque el único que puede llenar tu corazón es el Señor. Él es el que tiene esa forma. Necesitamos dejar de vivir en nuestro propio nombre para vivir de acuerdo a su voluntad. Necesitamos dejar de vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos parece para comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. No es como a nosotros se nos ocurre, es como Él ya lo estableció. Hay un camino que nosotros tenemos que caminar, pero la carga que tenemos que llevar es liviana, es fácil. Simplemente me tengo que unir a Él para que podamos caminar juntos, porque Él sabe por dónde yo tengo que ir. Amén. Ponete de pie en esta noche.